Bueno, en esta segunda parte voy a explicarles así en varias partes porque es extenso sobre la plantilla del proceso de cuidado nutricio. El proceso de cuidado nutricio, recuerden que les mencioné los pasos. El paso número 1 consiste en la evaluación nutricional. El paso número 2 es con toda la información de la evaluación nutricional se hace un diagnóstico. ¿Sí? El paso número 3, en base a ese diagnóstico que nosotros desarrollamos, un diagnóstico nutricional, ¿sí? Vamos a elaborar una intervención nutricional, ¿ok? ¿Qué es la intervención nutricional? Bueno, pues el plan de alimentación que vamos a elaborar, todo el cálculo, ¿sí? Las calorías, los gramos, los micros, la fibra, etcétera. Y por último, el paso número 4 es el monitoreo y la reevaluación. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que yo a mi paciente, a mi cliente le doy el plan de alimentación completo, ¿sí? Diseñado especialmente para él, para ella, y viene a consulta o a un monitoreo o a un seguimiento en 15 días. Entonces yo vuelvo a evaluar y yo voy a monitorear qué pasó, qué cambios hay, ¿sí? Entonces, esto más adelante ustedes lo van a desarrollar en otros semestres, ¿sí? Se supone que lo deben de desarrollar en el próximo semestre en ciclos, ¿ok? Pero a diferencia de lo que vimos la clase pasada, me quise agregar sobre algo de evaluación, ¿sí? Para que vayan teniendo un poco un panorama más claro, porque el caso que hicimos en el video, pues ciertamente tenía obesidad o sobrepeso, no recuerdo. Entonces, al momento que nosotros desarrollamos un caso con un peso, sí, ya sea de sobrepeso o obesidad, sí, el peso actual del paciente, pues obviamente nos puede resultar pues muchas calorías. Entonces, no me quería adentrar mucho a evaluación, pero como me comentaron que no llevaban en este semestre evaluación, pues sí me preocupó un poco esa cuestión, ¿sí? Porque para hacer un plan, primeramente se necesita tomar la decisión adecuada con qué peso vamos a hacer nuestra intervención, ¿sí? O sea, porque si no vamos a sobreestimar y en lugar de favorecer, pues vamos a perjudicar. Por lo que les mencioné en el video, pues se hace una reducción de calorías, pero sí se puede hacer así. Sin embargo, es mejor como desde un inicio hacer una evaluación correcta, ¿ok? Es por eso que decidí cambiar el formato y agregar información sobre este paso de evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, ¿sí? Primeramente, les hice una descripción eh, sobre los pasos. ¿Ok? Ustedes aquí ya tienen el formato en Model. Y el paso número 1, pues necesitamos recabar la información, ¿verdad? La información general de nuestro paciente, nuestro cliente. Pueden preguntar antecedentes. Las historias clínicas se conforman por antecedentes heredofamiliares, es decir, papá, mamá, abuelos paternos, abuelos maternos, qué antecedentes tenían, ¿sí? Es decir, alguna enfermedad, algún historial médico relevante que nosotros debemos de considerar. Los antecedentes personales patológicos pues son propios de el paciente, o sea, si tiene alguna enfermedad, alguna cuestión importante, relevante médica que debemos de considerar, ¿sí? Alguna alergia, alguna intolerancia, etcétera, alguna condición médica que nos interese saber, ¿sí? Esto es mucho más clínico, obviamente en ciclos van a haber personas pues, saludables, pero deben de conocer qué información podemos recabar, ¿sí? Después también están los antecedentes personales no patológicos. Aquí serían, por ejemplo, no los médicos, por ejemplo, alergias, al tabaquismo, alcohol, por ejemplo, si toma bebidas alcohólicas, si ya lo dejó, si está inactivo, también así como el tabaquismo. Algunos medicamentos que esté consumiendo, les prescribió el médico, que muchas veces los medicamentos pueden hacer una interacción con algunos nutrientes, entonces debemos de también conocer esa parte. Ojo, no les estoy diciendo que
que hagan toda esta información, sino que les estoy informando que esa información se debe de recabar, ¿sí? Para tener como un mejor diseño de nuestro plan, ¿sí? Pero eso lo pueden ver más adelante. Si quieren agregarlo, adelante, para hacer un análisis más completo y más adecuado, ¿ok? Y bueno, vamos a la edad, la estatura, el peso corporal, el género, y también aquí les agregué ya lo del índice de masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal es el resultado del peso del paciente entre la estatura al cuadrado, ¿sí? Y hay una clasificación. ¿Cómo vamos a obtener la clasificación? En base a la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud. Aquí ya les dejé la información. ¿Ok? Entonces ustedes ya con el peso de su paciente, ¿sí? Y su estatura, pues ya pueden hacer el cálculo y poder tener un resultado y clasificar ese resultado en base a cómo se encuentra su paciente. ¿Ok? De cierta manera, el índice de masa corporal se usa mucho, ¿sí? Pero yo les puedo mencionar que en base a la composición corporal, ¿sí? Que la composición corporal, pues estamos compuestos de agua, de grasa, de músculo, de hueso, de minerales. Entonces, el índice de masa corporal, pues nada más considera peso y estatura. Entonces no está considerando otra información. Por ejemplo, si ustedes comparan una persona de la misma talla y del el mismo peso, pero uno es un adulto joven que desarrolla, que hace actividad física de pesas, ¿sí? Diario, como un deporte, y una persona sedentaria, de cierta manera podemos ver la estética con obesidad y van a tener el mismo índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque la persona 1 tiene desarrollo muscular mayor, ¿sí? En comparación del sujeto número 2 va a tener mayor desarrollo de grasa, ¿sí? Entonces, si ustedes lo podemos pesar, y el índice de masa corporal nos puede dar un mismo número, ¿sí? Pero cuando lo vemos visualmente, pues estamos viendo a dos personas antropométricamente hablando o de composición corporal totalmente distinto. Entonces es importante que sí tomar de referencia, pero visualizar a nuestros pacientes, ¿ok? Y para eso también es importante lo de la complexión corporal. ¿Por qué? Porque estamos viendo la complexión, de cierta manera, de que si es pequeña, mediana o grande, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tomar una decisión más adecuada en los pesos, ¿sí? Porque vamos a necesitar la complexión para calcular un peso deseable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que va a ser un paciente que mide vamos a ver, que mide 1,67, por ejemplo, y pesa 70 kilogramos, ¿sí? Entonces, para obtener el índice de masa corporal, ¿sí? Vamos a calcular la estatura, ¿sí? 1,67 en metros al cuadrado, 1,67, que nos da un resultado de 2,7889, ¿ok? Vamos a dividir los 70 kilos entre este valor, ¿sí? Que lo multipliqué, digamos, 1,67 por 1,67. ¿Qué quiere decir esto? Al cuadrado, ¿verdad? El mismo valor, 2 veces. Y nos da este resultado. Entonces, 70 entre 2,7889 nos da de resultado un índice de masa corporal de 25, ¿sí? Kilogramos sobre metro al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿dónde se considera nuestro paciente? Sí, bueno, está, híjole, peso normal y sobrepeso. Entonces, podemos considerarlo, si quieren, como sobrepeso, ¿sí? Porque ya está entre
la línea, o sea, pasó totalmente, aunque sea 24.9, que es un poco, pero pues ya está dentro del parámetro de sobrepeso, ¿ok? Entonces, luego vamos a ir a lo que es la complexión. Supongamos que ustedes van a agregar el perímetro de muñeca, si tienen oportunidad, si tienen una cinta métrica. No es adecuado medir, por ejemplo, con las cintas de costura, pero para fines prácticos únicamente pueden utilizarla, ¿sí? Y para ver el tamaño los centímetros que mide la muñeca, ¿sí? Entonces vamos a suponer que mide aproximadamente 28 centímetros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a dividir la estatura en centímetros entre la circunferencia de la muñeca, ¿sí? Entre 28. Entonces lo que nos da es 5.96, ¿sí? Que está, si fuera, vamos a suponer que es hombre. Entonces esta persona, ¿sí? Tiene una complexión grande. Entonces esto nos puede hablar que si el sobrepeso pueda deberse a una mala calidad de alimentación, pero puede ser que también el desarrollo de sus huesos sea mucho más grande, ¿ok? Entonces, en base a este dato, nosotros podemos determinar un peso deseable, ¿sí? Porque a lo mejor yo no quiero usar los 70 kilos porque es sobrepeso, ¿sí? Entonces voy a ver cuáles son mis otras posibilidades a utilizar, qué peso voy a usar para el cálculo. Entonces para esto necesitamos desarrollar la determinación del peso deseable según la complexión, ¿sí? Entonces este peso ya contempla una complexión corporal. Entonces nos ayuda a tener de mejor el panorama en relación a los pesos, no tanto un peso actual ni un peso ideal, por ejemplo, que ahorita lo vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, determinando la complexión, nuestro paciente, comparamos la siguiente tabla ubicando la estatura, la complexión y el género, ¿sí? Podemos obtener un promedio de ambos valores porque hay mínimo y máximo, ¿sí? Ya dependiendo de nuestro paciente, pero vamos a tener un rango que pueda abarcar. Entonces, es un hombre de complexión corporal grande, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tiene 38 años, ¿sí? Hombre, ¿ok? Y mide 1,67, ¿correcto? Entonces, 1,67, más o menos va a quedar por aquí, ¿ok? Y es de complexión grande, ¿sí? Entonces, este es el rango de peso deseable para mi paciente, ¿sí? Está en hombres, en mujeres, ¿sí? En la estatura, en centímetros, estas son en pulgadas. Está la complexión chica, mediana y grande, ¿sí? Y está en libras y en kilos. En kilos es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, nuestro peso deseable o nuestro rango de peso deseable es de 65 a 74 kilogramos. Entonces, este es el peso deseable, ¿sí? Peso deseable. Y es importante que nosotros determinemos este peso deseable por complexión. Entonces tenemos un rango tolerable, ¿sí? Entonces el peso actual, si se fijan, son 70 kilogramos. Entonces puede quedar dentro de este parámetro. Entonces, viéndolo de cierta manera, no, a lo mejor no está tan fuera de lo normal, ¿sí? De lo saludable, pero el índice de masa corporal pues nos dice que es un sobrepeso, ¿ok? Entonces, ese es el peso deseable, chicos. Ahora, después
vamos a considerar un peso ajustado. Este peso ajustado, este cálculo, sí lo utilizamos mucho, bueno, en mi opinión, en la práctica. Yo lo uso mucho en pacientes que tienen niveles de sobrepeso o obesidad altos, porque considera también el peso deseable por complexión, pero es otro cálculo, otra ecuación distinta. Entonces vamos a ver, son 70 kilogramos y no sé si decidan ustedes hacer un promedio, ¿sí? Hay algunos que hacen el promedio de este rango, 65 más 74 entre 2 me sale a 69.5, ¿sí? Un promedio, o hay otros que quieren abarcar a lo mejor un 65, ¿sí? Todo sea mientras que esté dentro de este rango. Entonces, yo voy a utilizar 65, ¿sí? Para mi peso deseable por complexión, ¿sí? Por 0.32 más el peso deseable por complexión nuevamente. ¿Sí? Entonces son 70 menos 65 por 0.32 igual 1.6 más 65. Entonces mi peso ajustado es de 66.6. Podemos manejar para redondeo en 67 kilogramos. ¿Ok? Ese es el peso ajustado. ¿Ok? 67 kilogramos. Ahora, por último, tenemos la ecuación para peso ideal. Esta es una referencia general. Hay muchas ecuaciones para determinar el peso ideal, pero de cierta manera esta es como que la que más se utiliza porque es más corta. Entonces, tenemos lo que es 27 en hombre por la estatura al cuadrado y mujer 25 por talla al cuadrado. Entonces, nuestro paciente o nuestro cliente mide 1,67, ¿correcto? 1,67. Entonces vamos a, que de cierta manera lo utilizan como el rango del índice de masa corporal saludable, pero vamos a ver cuánto nos resulta, ¿ok? 1,67. Sí, nada más quiero verificar si es en centímetros o metros. Entonces, 27 por 38,89. ¿Sí? Entonces, si es en metros, chicos, al cuadrado, por favor. 1.67 al cuadrado. Esto nos da el resultado, ¿sí? Y nos da un peso ideal de 75 kilos, 75.3. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos un peso actual de 70 kilogramos, ¿correcto? Que nos marcó un sobrepeso, ¿ok? Un peso deseable que yo lo consideré como por complexión de 65 kilogramos. Un peso ajustado de 67 kilogramos y un peso ideal de 75 kilogramos. Entonces, tenemos varias opciones para poder intervenir de una mejor manera. Hay algunos que dicen, bueno, voy a hacer un promedio de todos. Yo no lo haría, ¿sí? Yo a lo mejor utilizaría un peso ajustado, que no se va tanto de la realidad del peso actual, por ejemplo. Si un peso ideal, pues no me concuerda aquí, ¿sí? Sin embargo, ya por referencia del índice de masa corporal, entonces yo elegiría a lo mejor, dependiendo si mi paciente en realidad no hace ejercicio y que no es tanto por desarrollo muscular, entonces yo me iría por un peso ajustado, ¿sí? Y si fuera por ese sobrepeso del índice de masa corporal indicando que es más desarrollo de masa muscular, pues me iría con un peso actual sin ningún problema, ¿ok? Entonces, este es como un análisis global de cómo podemos desarrollarlo y tener como de mayor, una evaluación, digamos, antropométrica únicamente con los pesos,
de cómo guiarnos, ¿sí? Porque hubo ahí unas dudas referente al paciente del video pasado, ¿ok? Entonces, de aquí ya pueden partir un poco mejor de cómo pueden iniciar la intervención de las calorías, el cálculo y todo eso, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a ver lo que es evaluación antropométrica, solamente considerando pues la peso y talla y la circunferencia de muñeca. ¿Sí? Pero hay muchas opciones de cómo evaluar antropométricamente hablando, circunferencias de pantorrilla, cefálica, pliegues cutáneos, pero bueno, eso lo van a ver en más profundidad en otras unidades de aprendizaje, ¿ok?